Reanudamos grabación en el expediente 2021-4219. La delegatura se encontraba en el receso que prevé el artículo 373 del Código General del Proceso a efectos de proferir la decisión que defina esta instancia. Así entonces, una vez recibidas las alegaciones de las partes, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia que se promovió en el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, de la que da cuenta el artículo 24 del Código General del Proceso, así como el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011, acción que promovieron las señoras Marisol García Barrera y Tatiana Cáceres García en contra de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y BBVA Colombia S.A. Debe precisarse que en el marco de esta actuación, y una vez fueron enteradas de la acción que se promovió en su contra, las entidades convocadas a juicio se resistieron a las pretensiones de las demandantes, efecto para el cual propusieron las excepciones de mérito que serán materia de estudio en esta decisión. Así entonces, y teniendo en cuenta que las entidades demandadas, entre ellas, propusieron excepciones que están encaminadas a atacar los presupuestos procesales de esta acción, serán esos medios exceptivos los que en una primera medida abordará la delegatura para posteriormente estudiar los demás medios de defensa que fueron propuestos por las entidades demandadas. En ese escenario, teniendo en cuenta que la aseguradora demandada promovió los medios de defensa que denominó prescripción de la acción derivada del contrato de seguro y prescripción y o caducidad de aplicación del artículo 58, numeral tercero de la Ley 1480 de 2011, debe advertirse que frente a estos medios de defensa no advierte la delegatura que tengan ninguna vocación de prosperidad, ya que su formulación carece de sustento fáctico o jurídico que permita su valoración por parte del despacho, sin que tampoco de los documentos que llegaron al expediente y de lo manifestado por las partes en sus diferentes intervenciones, se evidencien elementos que den lugar al reconocimiento de la configuración del fenómeno prescriptivo en el presente caso, razón por la cual no se acogerán estos medios de defensa. Por otra parte, la entidad financiera formuló la excepción que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, la cual soportó básicamente en que el Banco BBVA Colombia S.A. solamente ostenta las calidades de tomador y beneficiario del seguro de vida Grupo Deudores, motivo por el cual no se le puede endilgar ninguna clase de responsabilidad, porque la compañía aseguradora es una persona jurídica diferente e independiente y por ende es ella la que no accedió a indemnizar el siniestro. Frente a esta excepción también se procederá a su estudio de forma anticipada a los demás medios de defensa que promovió esta entidad, toda vez que también esta excepción busca atacar los presupuestos para el ejercicio de la acción. Al respecto, resulta conveniente memorar que la legitimación como cuestión propia del derecho sustancial concierne a una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el litigio, motivo por el cual su ausencia desemboca en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo, atendiendo así la ausencia de legitimación respecto de la parte activa o pasiva. Esta ha sido una posición también que ha asumido la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, entre otras en la sentencia de 14 de marzo de 2002 con radicación 6139. Hecha esta precisión y de conformidad con las pruebas que se han recaudado en este trámite, lo manifestado tanto por las accionantes como por los representantes legales de las entidades demandadas, se tiene en este asunto que el asegurado adquirió con BBVA Colombia S.A. la obligación de crédito que termina en 6878, que fue garantizada con la póliza de vida Grupo Deudores terminada en número 2003, con certificado individual terminado en 9727, y esta póliza fue expedida por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.
En este sentido, teniendo en cuenta que la póliza fungió como garantía adicional del crédito que le fue otorgado al asegurado por parte del banco demandado, también considerando que el recaudo de las primas de dicha póliza se realizó a través de las cuotas de crédito del asegurado y que la póliza corresponde a estos seguros colectivos de tipo grupo que fueron adquiridos por el banco por cuenta de sus deudores, teniendo en cuenta precisamente el interés que posee de conformidad con el numeral tercero del artículo 1137 del Código de Comercio, con el fin de asegurar las obligaciones de crédito de sus clientes. En este caso, es preciso que se estudien los dos tipos de contrato que celebró el asegurado con las demandadas, siendo estos, primero, el contrato de mutuo, donde la entidad financiera es parte en calidad de mutuante, y segundo, el contrato de seguro, que fungió como seguridad o que funge como seguridad adicional del crédito. Asimismo, y teniendo en cuenta que a partir de la situación fáctica que se expuso en la demanda y además lo que se obtuvo de las declaraciones de las partes, se determinó también que el señor Cáceres fue vinculado al contrato de seguro y desde la etapa precontractual, Banco BBVA Colombia S.A., a través de su fuerza comercial, participó en este proceso al ser tomador y beneficiario oneroso de la póliza reclamada, y por ende no puede perderse de vista que fue dicho banco el que fungió como proveedor y fue quien comercializó la póliza. En esa medida debe ser convocado esta acción para establecer la responsabilidad que se le atribuye en el marco de esa participación, lo que a su vez lo legitima para comparecer al trámite en calidad del demandado, al ser el llamado también a soportar las pretensiones de las demandantes. De allí que se deba analizar si le asiste responsabilidad civil y contractual desde el punto de vista de los deberes consagrados en el régimen de protección al consumidor financiero, los cuales deben atenderse en todo el proceso de la reclamación contractual, desde el ofrecimiento mismo de los productos, tal y como lo dispone el título primero de la Ley 1328 del año 2009, razones por las cuales no se le dará prosperidad a la excepción planteada en punto a la legitimación que alegó el banco demandado. Estudiados ya estos medios de defensa y siendo la delegatura competente para resolver de fondo sobre la presente controversia, encontrándose además reunidos los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito sin que se observe ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, le corresponde ya al despacho establecer la existencia de una responsabilidad contractual de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y o de BBVA Colombia S.A. que conlleven al reconocimiento de lo pretendido por las demandantes, cada entidad desde su respectiva relación contractual con el asegurado. Para el efecto, atendiendo a que tanto la actividad financiera como aseguradora se encuentran reguladas dado el interés público que les asiste, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, la delegatura se estará para el estudio de este caso, tanto a las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, artículos 1400 a 1407 y 1046 a 1162, así como lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 2555 de 2010 y la Circular Básica Jurídica, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor se dará aplicación a lo previsto en la Ley 1328 de 2009 y en lo no regulado en dicha disposición a lo que prevé la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor. Hecha esta precisión del marco normativo que se aplicará a este asunto y estando las pretensiones de las accionantes formuladas y encaminadas en una primera medida al reconocimiento de la póliza que es materia del proceso, el despacho en un primer momento procederá al análisis de la reclamación que se efectuó frente a la póliza de vida grupo deudor terminada en 2003 con certificado individual terminado en 9727, expedida por BBVA Seguros de Vida Colombia, para que superado este análisis se proceda a establecer o no la existencia de una responsabilidad contractual de la entidad financiera en el marco del contrato de mutuo celebrado en su oportunidad entre el asegurado y dicho banco.
Atendiendo entonces a que la controversia con la entidad aseguradora encuentra su fundamento en el proceso de reclamación que se adelantó ante la materialización de un riesgo asegurado o en términos del artículo 1072 del Código de Comercio, un siniestro, se debe estar el despacho en su análisis a la verificación del cumplimiento de las cargas que impone el legislador tanto al asegurado como beneficiario, como a la aseguradora, según lo prevé el artículo 1077 del Código de Comercio, siendo estas cargas la que corresponde al asegurado de demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y al asegurador la acreditación de los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Para este propósito, y teniendo en cuenta que las partes no debaten la existencia de los contratos de seguro o del amparo reclamado, así como la reclamación formulada en su oportunidad por la parte actora y la objeción emitida por la aseguradora, y teniendo en cuenta el fundamento que ésta invocó como negativa la solicitud de las demandantes, el cual arguyó es la reticencia en la información otorgada por el asegurado respecto de las condiciones de su estado de salud, debe entonces procederse al análisis de la procedencia de la aplicación del efecto establecido por el legislador sobre el artículo 1058 del Código de Comercio, invocado por la aseguradora, advirtiendo que en el curso de la reclamación extraprocesal o en el trámite de la demanda no se debatió la acreditación de la ocurrencia del siniestro. En esta medida procede entonces el despacho al estudio de las causales excluyentes de responsabilidad que planteó la aseguradora, las que además son el fundamento de las excepciones que denominó nulidad del aseguramiento como consecuencia de la reticencia del asegurado, y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. tiene la facultad de retener la prima a título de pena como consecuencia de la declaratoria de nulidad del contrato de seguro. En esta medida, la declaración del estado del riesgo, debe decirse, puede darse de forma espontánea, en la cual el tomador o asegurado informa los hechos o circunstancias que rodean el riesgo, o mediante la absolución de un cuestionario que la aseguradora le suministre, en el cual se formulan preguntas específicas a efectos de acreditar aquellos elementos relevantes para el otorgamiento no de la cobertura o para las condiciones en que se habrá de otorgar ese amparo, debiendo precisar que esto corresponde además a la facultad que tienen las aseguradoras para seleccionar los riesgos, y esta facultad está prevista en el artículo 1056 del Código de Comercio. Aplicados estos supuestos jurídicos y normativos al caso en estudio, tenemos que en el trámite se aportó el certificado individual terminado en número 9727 de la póliza de seguro vida Grupo Deudores, vinculada al crédito que termina en 6878, y del mismo se presentó la respectiva declaración de asegurabilidad, cuyo propósito es establecer el estado del riesgo, en especial el del señor Cáceres Otero, que en paz descanse, y del cual se desprende del texto de dicho documento que se formuló un cuestionario de salud y que este fue propiciado por la compañía de seguros que hoy está demandada. Además, debe advertirse que este formulario fue puesto de presente al asegurado a través de la entidad tomadora y que aparece firmado por el asegurado, y en punto a esto debe precisarse también que no fue tachado de falso por la parte demandante. En esta medida, la delegatura se estará al contenido del documento para el estudio de este caso. Hecho este análisis del contenido del documento, encuentra el despacho que la información consultada en dicho documento contenía elementos importantes o relevantes para el consentimiento de la aseguradora en punto a la asunción del riesgo, y que en consecuencia consideraba determinantes para la formación del contrato. En este documento, debe advertirse, se indagó al asegurado, entre otras preguntas, en el siguiente sentido: ¿ha padecido o está en tratamiento de alguna enfermedad relacionada con infarto al miocardio, enfermedad coronaria, trombosis, accidente cerebrovascular, EPOC, asma, diabetes, hipertensión o discopatía? ¿Ha sido sometido a alguna intervención quirúrgica?
Frente a estos interrogantes, como se aprecia en el mismo documento, se consignaron las respuestas de manera negativa, toda vez que se seleccionó la casilla del no frente a cada pregunta. Ahora bien, teniendo en cuenta que en este caso debe estudiarse lo relacionado con la reticencia o inexactitud que soportó la objeción de la aseguradora, y esta deviene de las condiciones de salud no declaradas por el asegurado, procede el despacho también a verificar la existencia de la información presuntamente omitida y el conocimiento que tuviera el candidato asegurado sobre esas condiciones. Para este propósito, partiendo de las patologías relacionadas en la objeción que se presentó al interior del proceso de reclamación extraprocesal, en la comunicación concretamente que data del 13 de enero de 2021, en la que se fundamentó la reticencia en el siguiente sentido. De acuerdo con la historia clínica de la nueva EPS, encontramos que el señor Ignacio Cáceres Otero registra antecedentes de bypass coronario 2805-2011, asimismo hipertensión 12-10-2012 e insuficiencia renal crónica 17-11-2016. Estos antecedentes son hechos relevantes que no fueron declarados, por lo que motivan la objeción al pago del respectivo seguro. En este sentido, consultados los antecedentes médicos del asegurado consignados en la historia clínica que aportó el extremo demandante con el escrito genitor, se observa que aquel tenía antecedentes patológicos de hipertensión arterial, enfermedad coronaria y dislipidemia. En esta historia clínica no se puede advertir ninguna fecha para dichos diagnósticos. Sin embargo, de la historia clínica que fue aportada por la aseguradora se extrae lo siguiente. En el registro de historia clínica del paciente Ignacio Cáceres Otero, se registró para el día 2009-2004 como antecedentes personales patológicos bypass coronario. En el mismo sentido, registra para la fecha 30-10-2014 como antecedente patológico hipertensión arterial y enfermedad coronaria. Además de las pruebas que se recaudaron en este trámite, en el trabajo pericial allegado por la aseguradora, el experto que realizó dicha labor relacionó en el numeral segundo de su trabajo pericial y como antecedente de salud del actor que se encontraba presente al momento de suscripción del seguro, que es materia de este proceso, lo siguiente. Numeral segundo. En la historia clínica se encuentra una atención de consulta externa del Servicio de Medicina Interna realizada el 26 de agosto de 2011, en la cual en la sección motivo de consulta el señor Ignacio Cáceres le respondió al médico que asistía por enfermedad coronaria, angioplastia hacia 27 años, es decir, a los 42 años de edad. Más adelante se registró lo siguiente en dicha experticia. En otra atención de consulta externa de medicina general realizada el 26 de noviembre de 2013, si bien no menciona el tiempo de evolución, se evidencia que asiste a control por hipertensión arterial. Y seguidamente continúa el perito. Asimismo, en una consulta con el programa de hipertensión realizada el 24 de abril de 2017, encontramos que consignan el diagnóstico de insuficiencia renal crónica IRC no especificado. Estas manifestaciones del perito además pueden corroborarse con los propios anexos del dictamen, entre ellos el que fue denominado como anexo número 2 de la experticia, que corresponde a la historia clínica del asegurado y contiene los registros en el mismo sentido en que se ha hecho referencia por la delegatura en esta audiencia. Por consiguiente, si el señor Cáceres Otero, que en paz descanse, para las aludidas fechas padecía de las citadas afecciones en su salud y estaba en tratamiento para las mismas, debió en consecuencia responder en el mismo sentido el cuestionario de salud de la declaración de asegurabilidad que fue suscrito para garantizar sus obligaciones de crédito, informando los padecimientos que lo aquejaban. Sin embargo, el documento que se aportó al expediente aparece resuelto de manera negativa al quedar contestadas las preguntas sobre su estado de salud en la columna del no.
Y en este punto conviene recordar que el artículo 1058 del Código de Comercio consagra la sanción por inexactitud o reticencia, estableciendo no solo la obligación de declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, sino también que la reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que conocidos por el asegurador lo hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, son las que llevan o conducen a la declaratoria de la nulidad relativa del seguro. En estas condiciones encuentra la delegatura acreditada la existencia de una reticencia en la información que suministró en su oportunidad el señor Cáceres Otero. Lo anterior, recordando que no es necesaria la existencia de un nexo de causalidad entre los padecimientos no declarados y la causa del siniestro. Sobre el particular, conviene y resulta oportuno en este momento de la decisión traer a colación lo considerado en la sentencia C-232 de 1997, en donde el máximo órgano constitucional, al explicar que el régimen rescisorio, especialmente el contemplado en el artículo 1058 del Código de Comercio, y expresarse sobre su constitucionalidad, precisó lo siguiente: cuando, a pesar de la infidelidad del tomador a su deber de declarar sinceramente todas las circunstancias relevantes que constituyen el estado del riesgo, de buena fe se le ha expedido una póliza de seguro, la obligación asegurativa está fundada en el error y por tanto es justo que tarde o temprano, por intermedio de la rescisión, anulabilidad o nulidad relativa, salga del ámbito jurídico. Esto con prescindencia de extemporáneas consideraciones sobre la necesidad de que la reticencia o inexactitud tenga relación de causalidad con el siniestro que haya podido sobrevenir justamente porque lo que se pretende es restablecer o tutelar un equilibrio contractual roto desde el inicio, en el momento de celebrar el contrato de seguro y no al acaecer el siniestro. La relación causal que importa y que para estos efectos debe existir no es la que enlaza la circunstancia riesgosa omitida o alterada con la génesis del siniestro, sino la que ata el error o el dolo con el consentimiento del asegurador. Ahora debe este despacho insistir en que no toda omisión o inexactitud conlleva la nulidad del contrato a la que hace referencia el artículo 1058 del Código de Comercio, solo teniendo dicho efecto aquellas que recaen sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, condición que impone una carga probatoria a la entidad aseguradora que pretenda el citado efecto respecto de una relación aseguraticia, máxime cuando aquel, de conformidad con el artículo 1059 de la misma codificación, conlleva que la compañía de seguros tenga el derecho de retener la totalidad de la prima a título de pena. Sobre el particular y de conformidad con lo que prevé el artículo 281 del Código General del Proceso, en armonía con la valoración que debe hacer el despacho respecto de los hechos, las pretensiones de la demanda y además las pruebas que se practicaron en el curso del proceso, encuentra la delegatura que el perito y profesional de la salud, doctor Juan Carlos Aristizábal, manifestó en sus declaraciones que las condiciones de salud del asegurado resultaban relevantes en el riesgo asumido por la compañía de seguros. En el mismo sentido, se refirió quien asistió en representación legal de la compañía aseguradora. No obstante, de la revisión de las pruebas sobrantes en este proceso, no es posible concluir esta circunstancia, como quiera que, más allá del dicho de aquel profesional de la salud y de la representante legal de la aseguradora, no obra en el plenario ninguna documental de la cual se pueda establecer de manera objetiva cuál es el grado del riesgo asumido por la aseguradora, ni las razones por las cuales los padecimientos del asegurado sobrepasaban el mismo, lo que justificaría su actuar en el sentido de extraprimar o no contratar para la época de asunción del riesgo, no pudiéndose surtir dicha evaluación para el momento de la reclamación o incluso en el curso del proceso judicial. Sobre el particular, se tiene que el documento que fue aportado a este trámite, denominado Políticas para la contratación de seguros de vida vinculados a crédito,
que data de mayo de 2016 y fue llegado por BBVA Colombia S.A., contiene en el mismo el concepto o definición de reticencia, incluyendo en dicho documento un ítem solamente respecto de la relación peso-altura del posible asegurado, como parámetro para una posible verificación de las condiciones en las cuales la compañía asumiría el riesgo, tal como se puede verificar en el contenido del documento, puntualmente en el numeral sexto del mismo, en el que se precisa lo siguiente. 6. Reticencia. Se refiere al hecho de no declarar el real estado de salud. El asegurado tiene la obligación y el deber de informar cabalmente al asegurador sobre todas las circunstancias que permiten evaluar precisamente los riesgos. Cuando un cliente no declara sinceramente su estado de salud, se sanciona con nulidad del seguro, aun cuando haya mediado buena fe de parte del estipulante. 6.1. Consecuencias de la reticencia. La reticencia es la omisión o inexactitud sobre hechos o circunstancias que no se hayan declarado en el contrato y por lo tanto no se acuerden condiciones más onerosas producto de este extraprimo. La reticencia produce la nulidad relativa del seguro, con lo cual se pierde totalmente la cobertura. Si la inexactitud o reticencia provienen de error inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero la aseguradora solo estará obligada en caso de siniestro a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo. Si la reticencia o inexactitud provienen del asegurado, el cliente perderá las coberturas y en caso de siniestro, las reclamaciones serán objetadas, generando demandas hacia el banco y la compañía aseguradora. Es por esto que el ejecutivo de la red comercial IOFFVV debe ser muy claro y recomendar al cliente que las preguntas sean contestadas con completa honestidad. Seguidamente se incluye una nota en la que dice: todos los clientes deben declarar su real estado de salud a fin de evitar negaciones del pago de la indemnización en el caso de un siniestro. En caso de reticencia y objeción en el pago por parte de la aseguradora, el crédito seguirá el curso de mora y podrá llegar al estado de cartera castigada. Y en el numeral 6.2 se prevé lo siguiente: calidad en la venta del seguro. Con el fin de evitar la reticencia en los contratos de seguro, el cliente será quien diligencie correcta y verazmente cada una de las preguntas formuladas en el anexo 3, solicitud certificado seguro vida grupo deudores. Se incluye la siguiente precisión, numeral 6.2.1, relación peso-altura. La relación entre peso y altura de un cliente se establece de la siguiente manera. De acuerdo con la altura, el cliente puede estar en el rango de menos de 20 kilogramos o más de 20 kilogramos. El valor sugerido de peso, por ejemplo, estatura 160 centímetros, peso ideal 60 kilogramos, peso máximo 80 kilogramos, entre paréntesis se incluye 60 más 20, peso mínimo 40 kilogramos, entre paréntesis se incluye 60 menos 20. Si un cliente llegase a romper esta relación, debe practicarse exámenes médicos. Anexo 4, autorización médica, o informar el caso a la aseguradora para aprobación de la póliza de vida deudores, ya que entrarían sobrepeso o posible desnutrición, lo cual conllevaría a otra posible relación de enfermedades derivadas de esto. Y en el mismo documento, en los siguientes ítems, se contempla lo siguiente: numeral 5, comercialización. El ejecutivo de la red comercial IOFFVV debe dar a conocer al cliente las ventajas que posee el seguro deudores ofrecido simultáneamente con los créditos, el cual, además de garantizar el pago de la deuda al banco, brinda la seguridad al cliente, ya que reconoce el saldo insoluto de la deuda en caso de fallecimiento, cubre suicidio y homicidio desde el primer día de entrada en vigencia del seguro o incapacidad total y permanente. Al momento de expedir la póliza, el ejecutivo de la red comercial IOFFVV que realice la venta del seguro deberá ilustrar al cliente sobre la amplia cobertura de las pólizas de deudores, así como el procedimiento de recaudo de primas y pago de siniestros. Resaltar los argumentos de venta del producto, tales como cobertura, tarifas por tratarse de una póliza grupo y agilidad en los trámites de expedición. E igualmente se contempló en dicho documento
en el numeral 9, exámenes médicos. Frente al procedimiento, se puntualizó lo siguiente en el numeral 1. La oficina, después de establecer el monto total del endeudamiento y edad del deudor o locatario, diligenciará la autorización médica. Ver anexo 4, autorización médica para la práctica de los exámenes médicos, los cuales serán únicamente los indicados en la tabla de requisitos de asegurabilidad practicados por los médicos y laboratorios autorizados por BBVA Seguros. Anexo 5, directorio médico, excepto en las ciudades donde no haya médicos y laboratorios autorizados, en cuyo caso el cliente deberá acudir al médico o laboratorio reconocido en cada lugar, pagar por su cuenta los costos de los mismos y posteriormente, presentando facturas originales, le será reembolsado dicho costo. Frente a los aspectos sobre los cuales deben practicarse exámenes médicos, se encuentra expresamente incluido el siguiente: si por efectos de salud, la edad o monto del crédito se requiere la práctica de exámenes médicos, la vigencia del seguro comenzará en la fecha en que sea aceptada la solicitud. Mientras tanto, el desembolso del seguro quedará pendiente. Más adelante se precisa, en los casos en los que se requiera exámenes médicos, la autorización de exámenes debe ser diligenciada por el funcionario que gestione la venta del seguro, de acuerdo con los requisitos de asegurabilidad según la edad y los montos asegurados, es decir, el endeudamiento del cliente. La autorización médica debe ser entregada al cliente junto con el directorio de médicos de BBVA Seguros, anexo 5. Los resultados de los exámenes serán enviados directamente a los médicos autorizados a BBVA Seguros, área banca seguros, para la evaluación y aprobación del seguro. La sucursal, por su parte, deberá enviar la solicitud individual de seguro debidamente diligenciada y firmada por el cliente para que junto con las pruebas médicas se pueda realizar el respectivo estudio del riesgo, scoring, aprobación y formato de actualización de datos. Frente a este documento debe decirse que si bien contiene un procedimiento a seguir para la verificación del estado de salud de los posibles asegurados, lo cierto es que no se encuentra acreditado que el mismo fuera aplicable para la fecha de la suscripción de la póliza de vida grupo de deudores que sirve de base a esta acción, y de otro, tampoco se puede establecer que si se hubiera seguido dicho procedimiento se pudiera determinar un valor concreto de extraprima para el caso del señor Cáceres Otero, o se pudiera corroborar la conclusión de una imposibilidad de celebrar el contrato de seguro con el asegurado en razón de sus condiciones de salud para la época de suscripción de la póliza que es base de esta controversia. Por lo anterior, las atestaciones de quien se presentó como representante legal de la aseguradora no son suficientes para tener por acreditados los supuestos que den lugar a la declaración de nulidad pretendida por la demandada en este trámite, como lo arguyó la apoderada de dicha entidad en sus alegaciones. Tampoco esta circunstancia se puede tener por demostrada por la convocada a juicio con el dictamen pericial BBVA Seguros rendido por el profesional de la salud Juan Carlos Aristizábal Gómez, pues de sus conclusiones en aquel documento y de la presentación del caso que hizo ante la delegatura, solamente se corroboró, como él lo expuso, el antecedente de hipertensión arterial, de cirugía del corazón y de enfermedad renal. No sucedió lo mismo frente a la conclusión con el porcentaje de extraprima incluido en dicho documento, pues aunque se acreditó, como se dijo, la existencia de las enfermedades, no se encontró ningún soporte que dé lugar a dar certeza al procedimiento que realizó el perito para la aplicación de las tarifas que le dio a cada una de las patologías que aquejaban al asegurado para la época de la suscripción de la póliza, que es materia de este asunto, que permita inferir que la relación porcentual que incluyó aquel en su documento entre un 50% o un 250% sea la que debía regir las relaciones aseguraticias de la compañía demandada con el señor Cáceres. La suerte del valor probatorio de este trabajo pericial en punto a las conclusiones de extraprima tampoco cambió con la declaración que el experto rindió en el curso de este proceso, puesto que en la sustentación de su dictamen no logró tal propósito. Y es que al ser indagado por la delegatura sobre el fundamento de las conclusiones y los porcentajes que incluyó en su experticia,
amén de la razón de tales conjeturas, precisó lo siguiente. Son 3 patologías importantes: hipertensión arterial, antecedente de la cirugía cardíaca y el daño renal. Entonces, al revisar el manual se puede establecer los porcentajes que podría agregar la edad también del trabajador. Básicamente son de revisar los manuales del reasegurador, donde más o menos se puede agregar 100% por enfermedad. Me atreví a poner un rango porque dependiendo de lo que hubiera encontrado el médico, hubiera puesto un porcentaje. Revisando el manual reasegurador, en donde decía que para esta edad decía que puede ser hasta de un 250%, pero revisando la historia clínica vi un control relativamente bueno de la hipertensión arterial, pero revisando su estadio 3 y el antecedente de la cardiopatía, es una suma aritmética y no una suma ponderada. Tampoco puede perderse de vista en la valoración que hace la delegatura, que manifestó el experto que su conclusión se basó en manuales de las reaseguradoras y al ser indagado por el apoderado de la parte demandante en cuanto a la relación de su trabajo pericial con las políticas de la compañía en la elaboración del dictamen, respondió: son las conductas que debe tomar la empresa ex ante y yo estoy haciendo una revisión ex post. Y aunque fue indagado por la apoderada de la aseguradora a efectos de que informara si su experticia tuvo en cuenta la experiencia de la compañía, refirió lo siguiente: la compañía me suministró una base de datos con unos casos. Es una forma para tener yo una forma de comparar mi revisión. En esta medida, no puede soslayar la delegatura que aquel medio de prueba, amén de no dar la contundencia a los porcentajes que aquel profesional de la salud incluyó en su dictamen pericial, fue un elemento que se constituyó con posterioridad a la presentación de la demanda, más no al momento de la asunción del riesgo por parte de la aseguradora. Y aunque no se desconoce la importancia que el cuestionario de asegurabilidad tiene para la contratación y el análisis del riesgo por parte de la aseguradora, el mismo no tiene la virtualidad de demostrar que BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. se hubiera retraído de asumir el riesgo o asumirlo en condiciones más onerosas. En este punto también debe señalarse que el pretender otorgar el efecto del artículo 1058 del Código de Comercio ante cualquier omisión en padecimiento o diagnóstico conllevaría el absurdo de que cualquier condición médica en sí misma no decretada diera automáticamente el efecto pretendido, trasladando la carga impuesta por el legislador a la entidad aseguradora al consumidor. Esto sería contrario al principio de debida diligencia que tienen las entidades vigiladas por esta superintendencia, tal y como se expuso en la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 1 de septiembre de 2021, con radicación 2009-00-14301 y ponencia del doctor Luis Armando Tolosa Villabón. En este orden, a pesar de que la información contenida en la declaración pudiese no ajustarse al estado real de salud del asegurado Ignacio Cáceres Otero al momento de su diligenciamiento, como fue expuesto, el no acreditarse debidamente que dicha omisión hubiese conllevado a no otorgar el seguro o a otorgarlo en condiciones más onerosas, se encuentra ausente una de las condiciones requeridas por el artículo 1058 para otorgar el efecto pretendido por la aseguradora demandada, llevando por ende a declarar no fundada ni probada ninguna de las excepciones que se han estudiado, esto es, la de nulidad del aseguramiento como consecuencia de la reticencia del asegurado, y aquella que se intituló como BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. tiene la facultad de retener la prima a título de pena como consecuencia de la declaratoria de nulidad del contrato de seguro. Pasa ahora la delegatura a resolver el medio de defensa denominado en la existencia de la obligación a cargo de la aseguradora de practicar y o exigir exámenes médicos en la etapa precontractual. En este punto conviene memorar que la declaración del estado del riesgo fue realizada mediante un cuestionario formulado por la entidad aseguradora demandada, sin que por ello la aseguradora esté obligada a realizar exámenes médicos o a requerir la historia clínica para verificar una enfermedad que manifestó el actor no padecer o ratificar un estado del riesgo que fue declarado
bajo el supuesto de la ubérrima buena fe. Sobre este punto, vale la pena traer a colación también lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil en sentencia del 16 de diciembre de 2016, con ponencia del doctor Álvaro Fernando García Restrepo, en donde se precisó: no puede entonces endilgarse que el profesionalismo que requiere la actividad aseguradora de entrada exige el agotamiento previo de todos los medios a su alcance para constatar cuál es el estado del riesgo al instante en que se asume, como si fuera de su exclusivo cargo, so pena que la inactividad derive en una renuncia a la nulidad relativa por reticencia. Esto por cuanto se reitera, el tomador está compelido a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que lo determinan y los efectos adversos por inexactitud se reducen si hay error inculpable o se desvanecen por inadvertir el asegurador las serias señales de alerta sobre inconsistencias en lo que aquel reporta. En este sentido, aunque le asiste razón a la aseguradora demandada, lo cierto es que este medio de defensa analizado se muestra carente de efectos frente a la responsabilidad que se estudia, por lo cual así se declarará. El siguiente medio de defensa que se estudia y que fue propuesto por la aseguradora en el marco de la acción de la que conoce esta delegatura es el que se denominó: la acreditación de la mala fe no es un requisito de prueba para quien alega la reticencia del contrato de seguro. Debe recordarse sobre este punto, y de acuerdo con lo que se expuso al inicio de esta audiencia, que dado el interés público de la actividad financiera y la calidad de profesional de quien la ejerce, amén de la contraprestación que se recibe por los servicios y productos que se ofrecen, se genera un régimen especial de responsabilidad, respecto del cual no es oponible la buena o la mala fe de quien la ejerce. En virtud de esto, cabe señalar que el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que todos los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. Por lo expuesto, tampoco se dará virtud ni efectos a este medio exceptivo. Y en lo relativo con el argumento del deber de autoprotección que la apoderada de la aseguradora trajo a colación en sus alegaciones finales, cabe destacar que de ningún modo puede predicarse una desatención de las prácticas de protección propia por parte de los consumidores financieros relativas a informarse sobre productos o servicios que adquieren o revisar términos y condiciones del respectivo contrato y anexos, cómo conservar las copias que se les suministre en los términos de lo dispuesto en el numeral, en el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009. Ello sin perjuicio a que, siendo así, no se pueda desconocer tampoco que en el parágrafo de la norma que se ha citado se reconoce que el no ejercicio de las prácticas de la protección propia por parte de los consumidores financieros no implica la pérdida o desconocimiento de los derechos que les son propios ante las entidades vigiladas y las autoridades competentes, e igualmente tampoco los exime a estas entidades de las obligaciones especiales que son consagradas en la misma ley respecto de los consumidores financieros. Estudiados los medios de defensa propuestos por la aseguradora, pasa ahora a la delegatura validar lo que se acreditó en este asunto, y en esa medida se tiene que la parte actora soportó la ocurrencia del siniestro con el registro civil de defunción del asegurado Ignacio Cáceres Otero. Por otra parte, se encuentra acreditado, según se desprende del certificado individual aportado al presente trámite, que el valor asegurado para la obligación de crédito del señor Cáceres Otero es el siguiente, según se advierte de la certificación expedida por la compañía de seguros demandada. Para la obligación terminada en 6878, la cual se encuentra asegurada bajo la póliza de vida Grupo Deudor terminada en 2003 y con certificado terminado en 9727, el amparo de vida tiene un valor asegurado de 80 millones de pesos. En el mismo sentido, debe traerse a colación que en el condicionado de la póliza que es materia de este proceso, se estipuló lo siguiente: póliza de seguro de vida, Grupo Deudores, Banca Seguros, amparo básico.
BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., en adelante denominada la compañía, cubre a los miembros del grupo asegurado contra el riesgo de muerte por cualquier causa, incluyendo el suicidio y homicidio desde el primer día, hasta por la suma asegurada contratada para este amparo. Como se ha venido exponiendo, la aseguradora demandada no logró acreditar en la presente actuación las causales excluyentes de responsabilidad aducidas desde la reclamación extraprocesal. Consecuencialmente, se encuentra que BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. es contractualmente responsable frente al no reconocimiento del amparo de vida de la póliza que sirve de base a esta acción y en la suma de 80 millones de pesos. Además de dicho valor, debe advertirse que el mismo deberá reconocerse con los intereses de mora frente a la suma reconocida, conforme lo dispone el artículo 1080 del Código de Comercio, y estos intereses deberán liquidarse desde el mes siguiente a la fecha en la que se acreditó la ocurrencia y cuantía del siniestro, la fecha efectiva del pago. En este caso, y de conformidad con el documento denominado Formato de Presentación de Indemnizaciones Siniestros de Vida, que se allegó con la presentación de la demanda, se evidencia que tal solicitud se elevó el 23 de diciembre de 2020. Luego, los intereses de mora deberán liquidarse desde el mes siguiente a dicha calenda. Por lo expuesto, se declarará probada la excepción subsidiaria denominada por la aseguradora. En cualquier caso, de ninguna forma se podrá exceder el máximo del valor asegurado, como quiera que contractualmente este no se excede con el reconocimiento que se hace por parte de la delegatura, y porque los intereses sobre los cuales se hará pronunciamiento y orden de reconocimiento son una obligación legal. Se precisa que los valores objeto de reconocimiento en esta decisión deberán ser pagados en primer lugar a BBVA Colombia S.A., dada su condición de beneficiario oneroso de la póliza que ampara la obligación terminada en 6878 y hasta el saldo insoluto de la misma, y lo restante a las demandantes. Además de lo que se ha estudiado en este caso, debe advertirse que también se allegó por parte de la aseguradora el documento denominado Detalle de Movimiento Seguro Vida Grupo Deudores, y que contiene la relación de pagos de las primas de la póliza que es materia de este proceso. Sin embargo, se observa de dicho documento que con posterioridad a la fecha de ocurrencia del siniestro se siguieron recaudando primas del contrato de seguro de la siguiente manera. El documento relaciona lo siguiente. Las fechas de pago son 12 de enero de 2021, 9 de febrero de 2021, 9 de marzo de 2021, 9 de abril de 2021, 10 de mayo de 2021, 9 de junio de 2021, 9 de julio y 9 de agosto de 2021, cada mensualidad por un valor de 60.000 pesos. Confrontado este documento llegado por la aseguradora con aquel que se presentó y que se ha hecho referencia en el marco de esta decisión, el denominado Políticas para la Contratación de Seguro de Vida vinculado a créditos de mayo de 2016, se observa que en el numeral 14 de dicho documento contiene lo siguiente: devolución de primas. Se hará por cancelación anticipada del crédito por primas debitadas después de haberse presentado un siniestro, por error en el valor del asegurado o por duplicidad de pólizas. La sucursal deberá tramitar a través del correo electrónico clientes@bbvaseguros.com.co estas devoluciones, quien hará los respectivos abonos. En esta medida resulta procedente también la devolución de las primas recaudadas con posterioridad a la fecha del siniestro, por lo cual se ordenará a la compañía de seguros convocada a juicio proceder a la devolución de la suma de 480.000 pesos correspondiente a aquellas primas que se recaudaron con posterioridad al fallecimiento del asegurado Cáceres Otero. Superado lo anterior y en lo que respecta a BBVA Colombia S.A., esta delegatura entrará al análisis del caso en punto a la procedencia del reconocimiento pretendido por las demandantes y a la luz del régimen de la responsabilidad civil contractual. Resulta preciso memorar en este punto
que debe aplicarse el análisis de las cargas procesales, que han sido definidas como tanto por la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil como de la Corte Constitucional en sentencias como la C-279 de 2013 y C-086 de 2016, como aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en el interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso, la cual para el caso del contrato de seguro corresponde a la relación con la declaración de inexactitud o reticencia. En el mismo orden y en cuanto al reconocimiento de la pretensión de las demandantes derivadas de una responsabilidad civil contractual, resulta necesario que en el marco del trámite se encuentre acreditado primero la existencia de un contrato válidamente celebrado del cual surjan obligaciones a cargo de cada una de las partes y que de resultar incumplidas podrían acarrear algún tipo de responsabilidad. Segundo, el incumplimiento del deudor, siendo esta la sustracción de manera injustificada de una de las partes del contrato respecto de las obligaciones a su cargo, siempre que aquellas estén contenidas en el negocio jurídico. Y tercero, el daño o perjuicio, entendido como el menoscabo patrimonial que presenta una persona respecto de su esfera económica o moral por el incumplimiento del cual fue deudor. Finalmente, el nexo de causalidad entre los daños o perjuicios con el incumplimiento, esto es que su manifestación u ocurrencia sean derivados de aquel. De conformidad con estos presupuestos, en el presente caso, no puede pasarse por alto que la póliza, que es materia de esta acción, fue ofrecida y comercializada por la fuerza de ventas del banco, que en seguro de vida grupo deudor se contrató con el fin de dar cumplimiento a la exigencia de la entidad financiera para el otorgamiento de la obligación de crédito en cabeza del señor Cáceres Otero. La contratación de aquel seguro fue el resultado del proceso licitatorio que adelantaran BBVA Colombia S.A. y además debe recordarse que el ofrecimiento del mismo se realizó por conducto de la entidad tomadora, lo que de suyo, como se expuso al estudiar el medio de defensa de falta de legitimación, da lugar a que se estudie la responsabilidad y en el marco de ella el cumplimiento de los deberes de debida diligencia e información que deben atenderse en todo proceso de relación contractual desde el ofrecimiento mismo de los productos, conforme se encuentra previsto en el título primero de la Ley 1328 de 2009. Asimismo, ha de recordarse que tiene una regulación especial a la luz de lo dispuesto en el régimen de protección al consumidor financiero, a los deberes que también atañe el Estatuto del Consumidor y que no los hemos mencionado respecto de las normas que se precisaron y van a tener alcance como parámetro o marco de aplicabilidad a este caso. Y puntualmente, en cuanto a los artículos 37 y 39 del Estatuto del Consumidor, conviene destacar lo siguiente. Artículo 37, condiciones negociales generales y de los contratos de adhesión. Las condiciones negociales generales y de los contratos de adhesión deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos. Primero, haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales. En los contratos se utilizará el idioma castellano. Segundo, las condiciones generales del contrato deben ser concretas, claras y completas. Tercero, en los contratos escritos, los caracteres deberán ser legibles a simple vista y no incluir espacios en blanco. En los contratos de seguros, el asegurador hará entrega anticipada del clausulado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías. Serán ineficaces y se tendrán por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este artículo. Y el artículo 39 también resulta relevante para este caso, constancia de la operación y aceptación. Cuando se celebren contratos de adhesión, el productor y o proveedor está obligado a la entrega de constancia escrita y términos de la operación al consumidor, a más tardar dentro de los 3 días siguientes a la solicitud. El productor deberá dejar constancia de la aceptación del adherente a las condiciones generales.
El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones bajo las cuales se deberá cumplir con lo previsto en este artículo. Por su parte, también es relevante para este caso lo que se requiere a las entidades vigiladas por esta superintendencia, según lo que prevé la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, en su parte primera, título segundo, Competencia y Protección del Consumidor Financiero, capítulo primero, Acceso e Información al Consumidor Financiero. Numeral 1.2, protección a la libre concurrencia de oferentes para la contratación de pólizas de seguro en instituciones financieras por cuenta de sus deudores. Numeral 1.3.2.4, deber de información y manuales de procedimiento. Las entidades vigiladas que otorguen créditos que conlleven la necesidad legal o contractual de contratar con seguridades adicionales constituidas por seguros deben disponer lo necesario en materia de la transparencia en sus operaciones para que sus deudores asegurados puedan ejercer eficazmente la libertad que les otorga la ley y que le corresponde proteger a esta superintendencia. Así, para la debida ilustración al deudor, las entidades vigiladas deben informarle por escrito sobre las posibilidades con que cuenta para acreditar la seguridad adicional que constituye el seguro y las condiciones de aceptación o rechazo en las pólizas que presente. En el mismo sentido, cuando el deudor opte por su adhesión como asegurado a la póliza tomada por la entidad de crédito, esta debe suministrarle información sobre los requisitos y el procedimiento para el perfeccionamiento de su inclusión. Para tal efecto, deben establecerse mecanismos expeditos, objetivos y claros que consten en los correspondientes manuales de procedimiento y que permanezcan a disposición de esta superintendencia en la respectiva sede social de la entidad vigilada. Hechas estas precisiones y encontrándose acreditada en este asunto la existencia del contrato de mutuo, del cual surgen obligaciones de información y diligencia a cargo de la entidad financiera, también advierte la delegatura que la parte demandante alegó un incumplimiento frente a las condiciones, a la entrega de las condiciones de la póliza que es materia de este proceso. No obstante lo anterior, en lo concerniente al proceso del ofrecimiento del contrato de mutuo y también de la suscripción de la póliza de vida a grupo de deudores, es conveniente traer a colación lo manifestado por las demandantes al absolver el interrogatorio de parte, en el cual afirmaron no tener conocimiento de las condiciones en las cuales se contrataron estos productos. Por otra parte, y a pesar del decreto oficioso del testimonio de la asesora encargada de dicho procedimiento, para el asegurado no fue posible extraer de su declaración el conocimiento sobre el proceso del ofrecimiento y la contratación tanto del crédito como de la póliza, que son materia de este asunto. En esa medida, y aunque la delegatura requirió información adicional a efectos de validar si algún asesor, además de quien compareció a este proceso, atendió el caso del asegurado, no puede pasarse por alto que el artículo 167 del Código General del Proceso impone a las partes la carga de demostrar los supuestos de hecho en que soportan sus afirmaciones y por su parte el artículo 1757 del Código Civil señala que incumbe probar las obligaciones o su extinción a la parte que alega aquellas o esta. Rigor procesal que se traduce en la exigencia para quien afirma algo de justificar. Por consiguiente, y a pesar de que se encuentra demostrada la celebración del contrato de mutuo entre el asegurado y BBVA Colombia S.A., a partir de la valoración de las pruebas recaudadas en el proceso, la conducta de las demandantes y su desconocimiento sobre el proceso de contratación, no es posible inferir el incumplimiento de la entidad financiera en cuanto al deber de información y debida diligencia que le asistía frente al señor Cáceres Otero y que generara un daño en cabeza de dicha entidad resarcible a las hoy demandantes. Entonces, si el incumplimiento alegado no se probó de cara a las obligaciones contractuales de las partes, no resulta procedente imponer condena alguna a este sujeto procesal. En estas condiciones, se declarará de oficio la excepción de inexistencia de los elementos de la responsabilidad civil contractual frente a BBVA Colombia S.A., lo que conlleva denegar las pretensiones de la demanda frente a dicha entidad
y releva la delegatura del estudio del otro medio de defensa que fue formulado por la entidad bancaria demandada a la luz de lo que prevé el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, se advierte que se condenará en costas a la aseguradora y se fijarán agencias en derecho en el marco de lo que prevé el numeral 8º del artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probada la excepción de mérito formulada por BBVA Seguros de Vida de Colombia S.A., denominada: en cualquier caso, de ninguna forma se podrá exceder el máximo del valor asegurado, de conformidad con lo que se expuso en las consideraciones que conforman la parte motiva de esta sentencia. Segundo, declarar de oficio la excepción de inexistencia de los elementos de la responsabilidad civil contractual frente a BBVA Colombia S.A. y en consecuencia negar las pretensiones de la demanda respecto de la entidad financiera por las razones que se expusieron en la parte motiva de esta decisión. Tercero, declarar no probadas las excepciones que a continuación se enuncian: la de falta de legitimación en la causa por pasiva, formulada por BBVA Colombia S.A., y las de prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, prescripción y o caducidad de la aplicación del artículo 58, numeral 3 de la Ley 1480 de 2011, nulidad del aseguramiento como consecuencia de la reticencia del asegurado. BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. tiene la facultad de retener la prima a título de pena como consecuencia de la declaratoria de nulidad del contrato de seguro. La siguiente es inexistencia de obligación a cargo de la aseguradora de practicar y o exigir exámenes médicos en la etapa precontractual, de la que también se advierte no se da ningún efecto jurídico. Y todas estas excepciones fueron propuestas por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. de conformidad con lo que se expuso en la parte motiva de esta decisión. Numeral 4. Se dispone también no dar efecto, declarar o declarar sin efecto el medio de defensa que propuso la aseguradora y denominó la acreditación de la mala fe no es un requisito de prueba para quien alega la reticencia del contrato de seguro. Igual se advirtió desde el estudio de la excepción de inexistencia de la obligación a cargo de la aseguradora de practicar y o exigir exámenes médicos en la etapa precontractual, por lo que se dispone lo mismo respecto de este medio exceptivo. Quinto, declarar contractualmente responsable a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. respecto del no reconocimiento del amparo de vida de la póliza de vida Grupo Deudor terminada en número 2003 con certificado individual terminada en 9727, vinculada a la obligación de crédito terminada en 6878, en la cual el señor Ignacio Cáceres Otero fue asegurado individualmente. Sexto, condenar a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. a pagar dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de esta decisión la suma de 80 millones de pesos por la póliza de vida Grupo Deudor terminada en 2003 con certificado individual terminado en 9727, vinculada a la obligación de crédito terminada en 6878. Además de dicho valor, se deberán pagar los intereses de mora frente a la suma reconocida, como lo dispone el artículo 1080 del Código de Comercio, y deberán liquidarse desde el 23 de enero de 2021. Estos valores deberán ser pagados, en primer lugar, a BBVA Colombia S.A., dada su condición de beneficiario oneroso de la póliza que se expidió como garantía de la obligación terminada en 6878, hasta el saldo insoluto de la misma, y lo restante a las demandantes. Séptimo, condenar a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. que dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de esta decisión pague a las demandantes la suma de 480.000 pesos correspondiente a las primas de la póliza de vida Grupo Deudor vinculada a la obligación de crédito 6878, primas que fueron recaudadas con posterioridad a la fecha del siniestro. Octavo, negar las demás pretensiones de la demanda.
Noveno, condenar en costas a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., fijando como agencias en derecho la suma de 1 millón de pesos. Décimo, ordenar que dentro del lapso de 5 días hábiles siguientes al cumplimiento de esta sentencia, por parte de la aseguradora demandada, se acredite que acató lo ordenado en esta decisión, remitiendo con destino al expediente los respectivos soportes de cumplimiento de lo aquí decidido. Doctores, les notifico la decisión. Doctor Aguilar. Sin pronunciamiento, doctora. Por parte de la entidad financiera, doctor Juan Diego. Sin recurso, doctora. Y por parte de la aseguradora, doctora María Camila. Su señoría, respetuosamente formulo recurso de apelación contra la sentencia que se acabó de proferir. Quisiera solicitarle me regalará 3 minutos para organizar mis reparos. Doctora, 2:21 de la tarde. ¿Le parece si a las 2:25 reanudamos? Perfecto. Mil gracias. Detengo el registro de la grabación.